Hola a todos, bienvenidos a su cátedra de Ecología. Soy el profesor Adrián Durán y en el día de hoy veremos Ecología de poblaciones, estructura. Así que comencemos. Entender qué determina la abundancia media de las especies, por qué sus números fluctúan a través del tiempo y del espacio, y cómo ellos interactúan con el medio a su alrededor, son una de las incógnitas que generan todo un campo en la ecología de poblaciones. A la especie humana siempre le ha interesado conocer estos aspectos de las poblaciones, tanto de animales como de plantas, ya que de ellos obtienen los recursos indispensables para prosperar. Los estudios modernos de este campo de la ecología se puede decir que iniciaron gracias a Thomas Malthus con el ensayo sobre los principios de las poblaciones en el año de 1798, en donde dedujo que si las tasas de nacimiento son mayores que la de las muertes, entonces el tamaño de las poblaciones crecería geométricamente hasta que entre en juego algún factor extrínseco. Calcular las tasas de crecimiento poblacional es bastante sencillo para algunas especies, por ejemplo, aquellas con generaciones discretas. En cambio, pueden ser mucho más complicados cuando hay generaciones superpuestas y donde la población está compuesta por individuos de diferentes clases, es decir, que difieran en edad, tamaño u otras variables. Pero las tasas demográficas en las poblaciones no permanecen constantes y, en particular, a medida que aumentan las densidades de las poblaciones, las tasas de natalidad bajan o las de mortalidad suben. Esto es debido a los factores densodependientes, críticos en determinar el rango típico de abundancia de las especies. Más adelante profundizaremos un poco en esto. Estructura de las poblaciones. Si todos los individuos de una población son idénticos, nosotros podríamos caracterizar la población fácilmente, simplemente contando el número de individuos. Sin embargo, los individuos de la mayoría de las poblaciones, tanto de plantas como de animales, difieren en importantes aspectos que influencian su estatus presente y proyecciones futuras. Por ejemplo, individuos más grandes típicamente tienen mayores posibilidades de supervivencia, producen más descendientes y a veces más grandes, y a menudo tienen tasas de crecimiento más lentas. En tales casos, caracterizar la estructura de la población es fundamental para comprender cómo cambiará a través del tiempo. La edad, el sexo, condición reproductiva, el peso, son factores importantes que pueden definir el estado de salud de una población. Dos parámetros definen a las poblaciones. Parámetros primarios. Estos pueden ser densidad, que se refiere al número de individuos por unidad de área o de volumen. Por ejemplo, la densidad poblacional de Mazama-Guasubira en el Parque Nacional Burucuyá en Corrientes, Argentina, mediante el método directo de conteo en transectos en zanja, es de 6.9 venados por kilómetro cuadrado. Estudio realizado por Romero y Chatelenaz en el 2013. Natalidad, siendo la producción reproductiva de una población, se denota con la letra B minúscula por su sigla en inglés. Mortalidad, muerte de organismos. Inmigración, se refiere a la llegada de organismos a una zona ocupada por una población. Y emigración, siendo esta la salida de organismos
de una zona ocupada por una población. Con estos conceptos podemos definir la tasa de crecimiento poblacional, formulada por Thomas Malthus en su famoso ensayo. R, que es la tasa de crecimiento poblacional, es igual al crecimiento neto, es decir, la sumatoria de los nacidos e inmigrantes menos los datos de crecimiento neto, es decir, la sumatoria de individuos muertos y emigrados. Parámetros secundarios. Dentro de los parámetros secundarios tenemos estructura de edades, que es la proporción entre individuos de diferentes clases de edad. La composición genética. Esta se refiere a que los individuos de una población poseen pequeñas variaciones en su genotipo. La proporción de genotipos cambia con el tiempo y es lo que determina la variabilidad genética. La genética de poblaciones es la que se encarga de este tipo de estudio, los cuales son indispensables en la conservación. Y disposición espacial. Esta es la manera en la que los individuos ocupan un espacio. Puede ser aleatoria, como es el caso de las especies solitarias, agregada, como aquellas que van en manadas, o uniforme, aplicando principalmente a las plantas. Estructura de sexo y edad. La información acerca de la estructura de sexo y edad de una población a menudo se representa en una pirámide poblacional. Como vemos, en esta pirámide de sexo-edad, el eje X muestra el porcentaje de población en cada categoría, con los machos a la izquierda y las hembras a la derecha. El eje Y muestra los grupos de edad del nacimiento a la vejez. Es común ver pirámides poblacionales para representar las poblaciones humanas. De hecho, hay formas específicas de pirámides que tienden a asociarse al crecimiento, la estabilidad y la reducción de las poblaciones humanas. Así tenemos las pirámides solo basadas en el crecimiento de acuerdo a la edad. Pueden ser de tres formas, como lo vemos en el gráfico: de crecimiento, estabilidad y decrecimiento. En la primera se muestra una mayor proporción de individuos jóvenes, siendo pocos los que llegan a la adultez. Este tipo es muy común en países pobres. Luego, la de estabilidad, como su nombre ya lo indica, es la más estable, con igual proporción entre individuos jóvenes y adultos, lo que indica que hay mucha sobrevivencia de infantes. Mientras que en la tercera, que es de decrecimiento, evidenciamos pocos individuos jóvenes y muchos adultos, con lo cual no hay recambio en la población. Esto es común en países europeos.